Y hoy tenemos a un maestro, a Sever Yotz, o cómo te presentas ante el público, es lo que te iba a preguntar, pues que te presentaras. Gracias, Alex. Bueno, mi nombre oficial es Severiano Yotz Opan, ¿verdad? Entonces, pero artísticamente he resumido mi nombre como Sever Yotz, ¿verdad? Ajá, y ahí Sí. te identifican. Sí, y con eso me he identificado más, por ejemplo, igual en las redes sociales me encuentran con eso, también en el Facebook, en el Instagram como Sever Yotz, ¿verdad? Pero sí, mi nombre oficial es Severiano. Bienvenido, Sever, igual te seguiré llamando Sever. Y pues Sever es escultor, es pintor, es muralista. Sever, contame un poco cómo ha sido tu camino en el arte. Me gustaría que comenzáramos desde el inicio, cómo fue tu acercamiento, cómo fue que te involucraste directamente en el arte y después ya llegar hasta ese punto, el de poder ya vivir del arte. Sí. Bueno, igual así como todo comienzo, ¿verdad? Y así como la mayoría dicen también, ¿verdad? Desde niño me ha gustado trabajar en dibujar y pintar, ¿verdad? Entonces, al final también como que fue un poco confuso mi forma de vivir, porque también le entraba también al deporte, ¿verdad? Entonces, al final no sé cómo pude venir manejando esos dos, Ajá. pero bien recuerdo, estando en el básico, fue más o es ahí donde me enfoqué un poco más al arte, ¿verdad? Entonces, me llamó más la atención como los ejercicios que hacíamos en el curso de artes plásticas, ¿verdad? Exacto. Entonces, desde ahí empecé yo siento que ahí empecé a entrarme un poco más con el arte. Igual recuerdo también que donde vivía antes con mis papás, tenía a un vecino, también es un maestro que es Diego Isaías Hernández. Él también es pintor y escultor, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que llegaba con él, como que ir a verlo en la ventana o en su puerta, llegaba a ver cómo él pintaba, cómo él tallaba las piedras, ¿verdad? Entonces, como que esa conexión, como que eso también me empezó a jalar, ¿verdad? Entonces, ya después de básico, me fui ¿cómo se llama? Empecé a estudiar artes plásticas en la escuela, en la ENAP de la ciudad, ¿verdad? ¿Y cómo fue también todo ese proceso y ya el de dedicarte también, cómo ha sido el recibimiento, digamos, por parte de tu papá en ese entonces? Porque por lo regular, pues casi siempre no se apoya tanto como estos campos como más artísticos, sino que se apoya más en que vayas a estudiar como, no sé, como a ser abogado o carreras así que sea como estandarizado, digamos. ¿Cómo fue el recibimiento por parte de tu familia cuando decides estudiar arte? Sí. Bueno, fue un poco difícil, porque igual como te decía, en el básico siempre manejaba esas dos partes también, artes plásticas o educación física, ¿verdad? Ajá. Entonces, al final le dije a mi papá, mira, yo quiero estudiar esto, quiero estudiar artes plásticas o educación física, ¿verdad? Pero mi papá tenía un concepto de esas dos carreras, que artes plásticas es una carrera que no te va a generar o no tienes mucho espacio. Igual la educación física, yo conozco maestros de educación física que se han graduado, pero no tienen un trabajo fijo, me decía mi papá, ¿verdad? Entonces, pero por la insistencia mía le decía, no, yo no sé qué voy a hacer, pero sí quiero estudiar arte. Entonces, pero eso no está aquí en San Juan, ni en Sololá, me decía él, ¿verdad? Sí, claro, está en la ciudad, le decía él. Entonces, pero justamente también, como tengo hermanos mayores,
uno de mis hermanos le conté, le dije, mira, yo quiero ir a estudiar artes plásticas en la ciudad. Y justamente mi hermano vivía ya como 3 años en la ciudad, él trabajando y estudiando, ¿verdad? Entonces le dije, va, si quieres estudiar eso, yo te puedo llevar, te voy a apoyar en algo y ahí, va, de acuerdo. Entonces no sé cómo vamos a sobrevivir, pero yo quiero estudiar arte y me voy, ¿verdad? Entonces, al final mi papá me siguió apoyando, ¿verdad? Me siguió apoyando, él me dio el dinero para la inscripción y al final aparecí yo en la escuela de arte, ¿verdad? En la ciudad. Sí. Y después ya como cuando terminas la carrera, ¿cómo fue también ya el inicio ya de regresando a San Juan de la Laguna? Sí. ¿Cómo fue también tus inicios en poder...? Sí, ya estando en la escuela nosotros empezamos bueno, ya el campo del arte en la Escuela de Artes Plásticas ya es amplio, ¿verdad? Ajá. Muchas ramas, por ejemplo, el dibujo, la pintura, la escultura, ¿verdad? Cerámica, grabado. Son cursos técnicos, ¿verdad? Entonces, y eso me gustó mucho, o me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, y al final nos quedamos ahí en la escuela. La cuestión está, la escuela te ofrece una carrera de bachillerato en arte con especialidad en dibujo. Los primeros 3 años es como que te gradúas de bachillerato en arte con especialidad en dibujo. Ajá. Pero después la escuela te ofrece el perito en arte, ya con la especialidad que uno quiere, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y en esas especialidades, es más, está la escultura, la pintura, el dibujo, fotografía, cerámica, grabado, diseño gráfico, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, cuando yo estaba estudiando el bachillerato, llegaba con los compañeros que ya estaban en la especialidad de escultura. Ya veía a ellos cómo tallaban las piedras, cómo tallaban la madera, ¿verdad? Entonces eso también me fue jalando, ¿verdad? Entonces, al final decidí quedarme en la especialidad de escultura para completar los 5 años más que todo preparación académica, ¿verdad? Ahí en la escuela. Entonces, después de esa especialidad, yo decidí regresarme a San Juan, a mi pueblo, ¿verdad? Entonces, desde ahí empecé, de una vez entré a pintar, ¿verdad? Entonces, no quería dejar mi especialidad de escultura pero también era un espacio muy, ¿cómo se llama? Donde, bueno, podría decir que el campo de la escultura es un poco complicado en cuanto a la forma de vender tu trabajo, ¿verdad? Ajá. Entonces, no es a la diferencia de la pintura. Por ejemplo, la pintura, trabajabas uno en 3 o una semana, trabajabas una pintura, entonces ya lo podías llevarlo al presentarle al público y ellos se interesan más de comprarlo. O sea que mover la pintura que la escultura en cuanto en la forma de venderla es un poco más fácil el movimiento de la pintura, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que eso también nos fue alejando un poco más de seguir trabajando la escultura, ¿verdad? Entonces, pero desde ahí y hasta la fecha vengo trabajando en el arte, y gracias al creador, ¿verdad? Que me ha dado la oportunidad de poder trabajar y vivir a través del arte, ¿verdad? No, sí. Eso es como muy, muy interesante siempre escuchar de primera mano, el de escuchar por parte de maestros, el de que se vive del arte, cuando muchas veces pues, nos dicen que no se puede vivir del arte. Sí. Entonces como que rompiendo paradigmas y también dando el valor al trabajo del artista, porque al final es, aparte de que sea artístico, al final es un trabajo como cualquier otro trabajo. Porque sí. Ajá. Por eso, como le decía, ¿verdad? En el arte es un poco complicado, ¿verdad? Pero siento que esa complicación uno lo hace
¿verdad? Si se quiere complicarse, sí hay el espacio, ¿verdad? Pero si quiere uno ir avanzando, ¿cómo se llama? Ir moviendo un poco más en el arte, también existe el espacio, ¿verdad? Pero es uno que tiene que salir y buscar, ¿verdad? Entonces, es como dicen los maestros, en el arte, si no se trabaja, entonces tus propuestas o tus ideas siguen siendo muertas, ¿verdad? Solo siguen siendo ideas, ajá, ¿no? entonces hay que ir trabajando para ir abriendo más camino, ¿cómo se llama? Exponiendo los trabajos ante el público, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces, pero como le decía, yo desde el 2010 que egresé de la escuela hasta la fecha sigo trabajando en el arte, sigo vendiendo mis obras, ¿verdad? Sigo vendiendo mis obras, aunque varias veces nos ha tocado hacer otro tipo de trabajo por la escasez de venta, ¿verdad? Pero Exacto. hemos sabido salir y caminando en el arte, pero del 100%, el 90% he ganado yo mis ingresos a través del arte. Sí. ¿Y cómo es tu acercamiento con la escultura? ¿Por qué decidiste en ese entonces como meterte o especializarte en la escultura y no como que en otra rama, digamos? Sí. Sí, como le decía, ¿verdad? Que en la escuela yo me di cuenta de cómo los otros compañeros que ya estaban en la especialidad, ellos le daban vida a las maderas planas, a las piedras así volumétricas, ¿verdad? Pero así, es como decirle una piedra redonda, pero ellos le daban, ¿cómo se llama? Hacían una figura estilizada o una figura académica, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, igual, creo que eso fue lo que me llamó más la atención de quedarme en escultura, ¿verdad? Entonces, al final entendí que el volumen en un lienzo, sobre un lienzo, es un volumen plano, visual, pero en la escultura es un volumen real, ¿verdad? Que se puede tocar, sentirlo y también es un volumen que también es visual también, ¿verdad? Pero es una diferencia o es un detalle que yo logré entender. Entonces decía, bueno, voy a tallar un pie sobre madera, pero quiero ver yo el volumen o sentir el volumen de ese pie sobre la madera, ¿verdad? Entonces quiero pintar un pie sobre un lienzo, pero también quiero sentir el volumen, ¿verdad? Entonces lo hice, pero al final, como le decía, cuando hago esa comparación, el volumen sobre un lienzo sigue siendo plano, pero en cambio la escultura sigue siendo un volumen real, lo puedes tocar y ¿cómo se llama? Sentirlo, ¿verdad? Entonces, esos detalles, creo que eso también lo que me fue ir empujando hacia el área de escultura, ¿verdad? Entonces, y al final no he trabajado mucho la escultura ahora, por la misma razón que le decía que el mover piezas de escultura es un poco difícil, ¿verdad? A la diferencia de la pintura, pero al final las ideas, las experiencias, los bosquejos, los bocetos, ahí los tengo, ¿verdad? Entonces solo cuando llegue el momento de hacerlo, de convertirlo ya en volumen, no dudo que así lo trabajaré, ¿verdad? Entonces, por eso la intención de especializarme en escultura, ¿verdad? Entonces, y también siento que en el área de escultura también es un espacio amplio, porque también nos lleva mucho
¿cómo se llama? De hacer diferentes figuras a través de madera, a través del modelado, por ejemplo, a través del barro, ¿verdad? Entonces, eso también es la parte interesante de la escultura, ¿verdad? Entonces, y ahora quiero, siempre he tenido presente de que no sé si va a ser en el pueblo o en otro lugar, que quiero trabajar mi escultura monumental, ¿verdad? Ajá. Pero siempre tengo eso presente y Como bueno, tipo ahora estatua, ¿no? sí, Ajá. pero ahora no tengo ¿cómo se llama? Aún no tengo el boceto o el bosquejo de qué va a ser, pero estoy siempre estudiando, preparándome para este momento, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el proceso, hablando de escultura, cuál es el proceso de realización de una escultura, digamos, desde, o sea, la idea, cuál es el proceso desde la idea hasta ya el producto final? O sea, por ejemplo, cómo nace la idea, por ejemplo, qué piedras seleccionar, porque no creo que cualquier piedra funcione. Sí, entonces, ¿cómo se llama? Creo que cada escultor tiene su forma de trabajar, ¿verdad? Entonces, pero mi forma de trabajar es primero, ¿cómo se llama? Preparar mis bosquejos, ¿verdad? Preparar mi bosquejo, qué es lo que quiero hacer. Entonces, después del bosquejo paso al boceto, tener el dibujo. Ya teniendo el dibujo, entonces trabajo una maqueta, ¿verdad? La maqueta los trabajo con plasticina. Sí, con plasticina. O sea que hago una pequeña escultura primero. O sea, aparte del bosquejo haces como sí. una escultura previa. Sí, ajá, entonces con plasticina. Entonces, ya teniendo esa escultura, ¿cómo se llama? Maqueta, le decimos nosotros. Entonces, ya teniendo esa maqueta, entonces ya empiezo a ir estudiando de qué tamaño va a ser, ¿verdad? Si quiero hacerlo de 30, 50 o 70 centímetros, o dependiendo del tamaño, ¿verdad? Entonces, o un ejemplo, si lo quiero hacer con 70 centímetros, entonces ya empiezo también a pensar de qué lo voy a hacer, ¿verdad? Lo hago a través del modelado o lo hago a través de la talla, ¿verdad? Cuando decimos talla, también pensamos, ¿va a ser en madera o en piedra? ¿Verdad? Entonces, digamos que va a ser en piedra, ¿verdad? Entonces ya empiezo a buscar la piedra que tenga esa medida de 70 centímetros, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero también cuando decimos piedra, por ejemplo, tallamos mármol, tallamos la piedra así que encontramos en nuestra área, la piedra caliza, ¿verdad? Entonces buscamos ese tipo de piedra, entonces, y lo preparamos, ¿verdad? Pero hablarles de ese tamaño de piedra ya en el peso es muy fuerte. Uno solo no lo puede levantar. Entonces tiene que buscar apoyo, cómo moverlo y llevarlo al lugar donde se trabaja, ¿verdad? Entonces, una vez esté la piedra en el espacio donde se trabaja, entonces ya empieza uno a dibujar, ¿verdad? A dibujar sobre la piedra, empezar a quitar las partes que no nos sirven, ¿verdad? Hasta tener la forma, ¿verdad? La forma en la piedra. Después de la forma se empieza a hacer los detalles, ¿verdad? Y ahí se pasa el proceso de tallarlo, de lijarlo y hasta dejarlo como pieza final, ¿verdad? Sí, pero como le decía, la escultura no es un trabajo que, como decirle, bueno, cuestión de una semana lo voy a hacer, ¿verdad? No. Entonces es un proceso largo. ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva una escultura mediana, digamos? Trabajándolo, nos llevaría de 20 a un mes, ¿verdad?
Así 20 todos días. los días. Sí, es como decirle trabajarlo de 8 a 5, Ya. ¿verdad? Entonces, trabajarlo de esa forma, ¿verdad? Pero va a depender también de lo complicado que está Sí. el diseño, ¿verdad? Ajá. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, si trabajáramos una figura estilizada, siento más que eso va a ser un poco más, el trabajo es menos, Ajá. ¿verdad? Porque va a ser una figura estilizada, pero si fuera una figura, es como si le tallar una figura humana, Ujú. entonces ahí uno tiene que ser muy cuidadoso con las proporciones, ¿no? Ajá. Trabajar. Lleva más Sí, detalles, lleva digamos. más detalles en los tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre, decías una palabra, entre el modelado y qué? tallado. Y tallado. La diferencia está en que el modelado es cuando trabajas una escultura, o sea que empiezas a modelar la escultura a través de materiales que se deja modelar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el barro o la plasticina, Ya. ¿verdad? Ok. Entonces uno va a ir formando la figura. Ok. Ajá, entonces para eso hay que hacer una estructura. Es como decirle, si trabajábamos un bulto a través del modelado, un busto a través del modelado, entonces tendríamos que hacer primero nuestra estructura. Ujú. Después de la estructura empezar a pegarle ¿cómo se llama? Barro, ¿verdad? Ajá. Entonces Ya. sí, empezar a detallarlo. Ahora, Exacto. eso sería. Ahora el tallado es buscar un bloque de piedra, ¿verdad? Sea cuadrado, ¿verdad? Entonces uno va a ir trabajando a través de plantillas, le va a ir pegando. Entonces vas quitando las partes de las piedras que no sirven hasta lograr la forma, ¿verdad? Pues Sí. igual, creo que también es un trabajo muy complicado y como decías, ser cuidadoso porque de repente una parte que querías que estuviera y cabal se va. Sí. Como siento que es más Sí, complicado trabajar ajá, sí, esa eso. parte. Pero sí, esa es la diferencia. Ok. Modelarlo es cuando utilizas materiales que sí deja manipularlo de esa forma. En cuanto al tallado, es ir quitando. Ya. Es como decirle, en el modelado vas agregando, En el pero tallado en el quitas. tallado vas quitando, Ok. ¿verdad? Ya. Y al final de tu proceso, ¿cómo has llegado también a adquirir como otras habilidades? Decías de que ya últimamente haces más pintura, pero no en lienzo, sino que más como en paredes. Como Un mural, trabajos digamos, al final. ajá, como trabajos decorativos. Ajá. Sí. ¿Cómo llegaste a trabajar hasta ese punto y cómo también se da a conocer tu trabajo para que la gente también te contacta? Porque yo creo que al final si la gente te busca es porque la gente le gusta el estilo que estás haciendo. Sí, por la misma razón también ¿cómo se llama? A través que la gente se enteró de que nosotros pintamos sobre lienzo, ¿verdad? Entonces, pero recuerdo una vez que con otro compañero salimos a trabajar la publicidad de un negocio. Es como un café de internet. Ajá. Entonces fuimos a pintarle ¿cómo se llama? Los signos del Facebook, los signos del correo electrónico Gmail, y también hicimos el rotulado del café internet. Entonces, desde allí, ¿verdad? Entonces ya la gente nos empezó a buscar y siento que ahí también empecé yo en ese tiempo empezamos nosotros con el compañero, ¿verdad? Entonces, pero al final el compañero se dedicó a pintar sobre lienzo, ¿verdad? Exacto. Al 100%, y de mi parte me quedé, ¿verdad? Me quedé y la gente me llama, me dice, ¿verdad? Quiero hacer esto, ¿verdad? Entonces, como le decía, yo llego con las personas y les pregunto, ¿y cuál es la propuesta de ustedes? Exacto. Entonces ellos me dan la propuesta y ahí yo hago un pequeño bosquejo. Entonces, este es lo que su idea
Y mi propuesta es esto. Al final, con ellos y con la propuesta de ellos y mi propuesta, hacemos un pequeño diseño y lo trabajamos, ¿verdad? Porque igual siento yo que esos trabajos decorativos siempre la idea primero viene de la gente, ¿verdad? Cierto. Porque muchas veces es como decirle, yo quiero decorar mi cuarto, pero lo quiero hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, le digo, ¿y cómo lo quieres? Si nosotros lo queremos hacer de esta forma. ¿Y cuáles son los colores que han pensado? Hemos pensado estos colores. No, pero este color no. Por el espacio siento que va a ser muy oscuro. Entonces, metémosle un color claro. O hagámoslo de esta forma de esa forma, ¿verdad? Entonces, he venido trabajando, ¿verdad? Entonces, y al final sigo trabajando en eso y sí, también es un trabajo que me ha gustado bastante porque también siento que son trabajos que he dejado o lo dejo ante el público, ¿verdad? Ajá. Sí, ante el público y al final muchas veces hacer decoración, empiezo con decoraciones, ¿cómo se llama? Decorativas, ¿verdad? O así geométricas, al final termino haciendo un mural en las paredes, ¿verdad? Con ellos. Entonces, pero es parte del trabajo que hacemos con ellos y como le digo, al final creo que en estos últimos tiempos me he dedicado más a ese tipo de trabajo. Interesante. Sí. Y como también me gustaría que me contaras cómo también hacen proyectos de manera colectiva, ya que también estás con Jovenarte, que es un colectivo de artistas donde también hacen proyectos como comunitarios o muestras de proyectos comunitarios. También cómo ha sido tu participación dentro del colectivo. Sí, también sí formo parte del colectivo Jovenarte. Bueno, Jovenarte, así Jovenarte es un colectivo de artistas. Entonces, desde el 2008 yo vengo participando en el colectivo, ¿verdad? Entonces, y al final el objetivo de Jovenarte era de ir exponiendo los trabajos que hacemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, al final buscamos espacios, salimos a exponer, pero ya estando dentro del colectivo, ya las organizaciones ya nos vienen a proponer propuestas, ¿verdad? Como decirle, hagamos un concurso de pintura. O queremos hacer un concurso de pintura en los establecimientos, pero queremos que Jovenarte esté ahí apoyándonos. Okay. Entonces, de acuerdo, entonces nosotros hemos entrado con ellos, decirles, bueno, el concurso de dibujo o pintura se hace de esta forma. Entonces llevemos, ¿verdad? Entonces, de esa forma también hemos impartido talleres de arte directamente con los compañeros del colectivo, talleres de arte con jóvenes, niños y personas mayores, ¿verdad? Tantos locales y extranjeros, ¿verdad? Entonces, pero también el colectivo Jovenarte también es un puente que nos ha servido bastante a cada uno de nosotros que formamos parte del colectivo, ¿verdad? Porque a través de eso hemos logrado, o las personas estando de otros lugares nos han invitado a ir a trabajar murales, ir a exponer ¿cómo se llama? En galerías o museos, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pero sí, como le digo, el colectivo Jovenarte sí nos ha servido bastante como para llevar también el arte
de San Juan, ir a mostrar el arte de San Juan en otros lugares, ¿verdad? Entonces sí, y gracias a Dios nos ha funcionado bastante y sí, los compañeros también han luchado bastante para que el colectivo se manteniera, ¿verdad? Y hasta la fecha se sigue, el colectivo existe y no sé cuánto tiempo más va a existir, sí, pero sí hemos logrado hacer varias actividades culturales, ¿verdad? Culturales y como le decía, en el camino también se van ampliando las actividades de arte, ¿verdad? Sí, entonces sí. Y creo que el último actividad que hemos hecho con Jovenarte fue, ¿cómo se llama? Como una tarde cultural con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Entonces, Jovenarte hizo la logística, entonces el Ministerio trajeron las actividades, programas, ¿verdad? Entonces, al final también Jovenarte ha funcionado como gestor, ¿verdad? Ajá, exacto. Aquí en el pueblo y podríamos decir también a nivel Sololá, ¿verdad? Pues sí, en otros espacios. Ajá. Sí. Y cómo también convives, digamos, estos trabajos, cómo llevas en conjunto el de la escultura, el muralismo y también trabajos en lienzo, cómo lo has como ido llevando de la mano todos juntos o de alguna manera a veces ya dicen que dejas de hacer algo por mucho tiempo, dicen que si te olvidas será cierto, eso cómo has ido como llevando estas diferentes ramas del arte o formas de dar vida a algo. Sí, así como decías, como que si dejas yo podría decir, si dejas de trabajar un área, vas perdiendo un poco ¿cómo se llama? Yo podría decir que no pierdes la habilidad, sino que pierdes el ritmo. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces vas perdiendo el ritmo, ¿verdad? Entonces, y eso sí es muy cierto. Ajá. Cuando dejas un buen tiempo, una parte, es como decirle, es como en mi caso, he dejado un poco más la escultura. Y ahora que quiero retomar la escultura, siento que me hace falta práctica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al final, como le decía, al final yo vengo jugando con estas tres técnicas, ¿verdad? Entonces, cuando no salgo a hacer decoraciones fuera de casa, entonces me siento en mi espacio en la casa y pinto sobre lienzo. Okay. ¿Verdad? Entonces, cuando no quiero trabajar sobre lienzo, entonces ahí me siento también y empiezo a hacer mis bosquejos o bocetos de escultura y los dejo de una vez en la maqueta. Entonces, ya en la casa o en mi espacio, en mi área de trabajo en la casa, tengo las maquetas ya en plasticina, ¿verdad? Entonces, al final, yo de esa forma como que sí podría decir que sí vengo caminando con estas tres técnicas, ¿verdad? Entonces, pero sí es muy cierto que decías que si no me dedico al 100% a la técnica de pintar sobre lienzo, también voy perdiendo mi ritmo, voy perdiendo mi ritmo, pero habilidad no pierdes tu habilidad, ¿no? Sino que vas perdiendo el ritmo. Cuando quieres trabajar ya con lienzo, ya cuesta un poco, ¿verdad? Empezarlo, o no encuentras la forma donde empezarlo. Donde agarrarlo. Sí, ¿verdad? Donde empezarlo, pero sí, yo vengo trabajando de esa forma, pero como le decía también hace ratos, que al final, en estos últimos tiempos, yo creo que vengo un 70% trabajando en las decoraciones. En más murales, digamos, en eso. Que en lienzo. Y también como... entonces ya es... cuando no estás haciendo mural ni estás haciendo lienzo, entonces haces escultura. Sí. Para que no...
Sí, trato la manera. Para que sí. esté como también estar activo también en ese campo. Y eso, ¿no? Por ejemplo, le decía en el espacio donde estoy trabajando ahora, que le decía que estoy haciendo unas decoraciones en un espacio de un familiar. También, aparte de hacer decoraciones con pintura, también estoy haciendo unos relieves sobre pared, ¿verdad? Ajá. Sí, Okay. ya eso ya que es como decirle, estoy también trabajando unas esculturas, pero sobre ¿cómo se llama? Esculturas sobre pared en relieve, ¿verdad? Tipo relieve. Sí, entonces también, como le decía, siento que no he dejado al 100% la escultura. Siempre llegas de alguna manera también a conectar con los dos. Con los dos y con los tres, al final de cuentas, cómo hacer todo este proceso. Sí. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo te tardas en hacer no sé, un mural, digamos, de una cafetería, supongamos, no sé, qué tanto implica, qué tanto trabajo conlleva, digamos, en hacer un mural? Porque también es diferente pintar sobre un lienzo a sobre una pared, digamos. ¿Qué tanto tiempo y todo el proceso que lleva para iniciar y terminar? Sí. Bueno, va a depender del tiempo, va a depender de ¿cómo se llama? Lo complicado que está el diseño, ¿verdad? Ajá. Y el tamaño. El tamaño también. Sí, el tamaño del mural, ¿verdad? Entonces ya con eso uno va a ir, por ejemplo, si fuera un mural de 3 metros de largo y con 2 metros de ancho, lo trabajaría unos de 15 a 20 días, ¿verdad? ¿Verdad? Pero como le decía, va a depender del tamaño. Del tamaño y también ¿cómo se llama? El tipo de diseño, ¿verdad? Sí, porque muchas veces solo son diseños así como decirle, como colores planos, aplicar colores planos, ¿verdad? Hacerlo, pero si fuera una escena, es como decirle una escena o fuera un paisaje, ¿verdad? Un paisaje lleva más, claro, también son colores así, ¿cómo se llama? Por ejemplo, pintar el lago. Entonces es como decirle, aplicar tonalidades de azul, celeste, todo eso. Entonces pero pintar una escena ¿cómo se llama? Es como decirle el baile del torito o escenas de mercado sobre una pared. Entonces es un poco complicado trabajar el rostro, trabajar, ¿cómo se llama? Manos. No digamos, ¿cómo se llama? Las decoraciones que lleva el huipil, ¿verdad? Ajá, sí, es otro. El traje típico también son, ¿cómo se llama? Pintarlo sobre pared es un poco complicado porque te obliga a dejarlo bien detallado para que se vea. Porque sí, pues tiene muchos detalles pequeños que a simple vista no ves, y cuando ves en un mural es como agrandar los detalles y como... Agrandar los detalles, ¿verdad? Entonces, sí, lleva tiempo un mural, pero si fuera un mural pequeño de 1 metro cuadrado, eso sí, unos 2 días o 3 días uno lo va a ir sacando, ¿verdad? Bueno, Sebre, gracias por compartir un poco de tu experiencia, también de tu proceso de trabajo. ¿Qué consejo darías a la gente que está empezando en el arte? ¿Qué consejo le darías a la gente para vivir del arte? Bueno, mi forma de decirle a la gente que se va a ir, que se está interesando de trabajar en el arte es no desesperarse, seguir luchando, empezar a trabajar y poco a poco el arte les va a ir abriendo espacios, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero entiendo yo que no es el arte en sí el que te va a ir abriendo las puertas, sino que uno mismo tiene que ir trabajando, ¿verdad?
Exacto. Tiene que ir trabajando y empezar a sacar sus trabajos y ya la gente o las personas que les gusta el arte, ellos ya lo van recibiendo de una forma eh, de felicidad, ¿verdad? Porque ellos son los que nos motivan a nosotros, ¿verdad? A decirle, pero como decirle, sí logré vender una pintura, entonces ya la persona quien lo compró ya me motiva a mí a seguir trabajando, ¿verdad? Exacto. Seguir trabajando más, ¿verdad? Entonces, pero el arte es un espacio muy amplio, también de ser amplio también es un poco complicado, pero también, pero uno no puede decir que no puedo trabajar en el arte porque no hay nada. Esa es pura mentira. El arte sí nos da de comer, ¿verdad? El arte, a través del arte hemos podido ganar nuestro dinero, ¿verdad? Para seguir caminando y ir sufragar los gastos, ¿verdad? Que uno tiene personalmente, ¿verdad? Entonces, por decirle, porque a través de lo que nosotros vendemos, compramos nuestra comida, compramos bebidas, ¿verdad? Como para ir eso, pero yo animo a los que les interesa el arte que luchen, ¿verdad? Siguen luchando y ya conforme el tiempo que ustedes vayan trabajando, ya se darán cuenta de que el arte es también un espacio que sí nos da de vivir, ¿verdad? Exacto. Sí. Gracias, Severiano, por el espacio y pues cómo te podemos encontrar si la gente viene aquí, de repente tenés un espacio propio como galería o cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para que la gente conozca más de tu trabajo. Bueno, no cuento con una galería, ¿verdad? Sí, más bien trabajo en mi casa, ¿verdad? Entonces, pero como le decía, cuando no me toca trabajar en casa, me toca trabajar quizás en la calle o en la casa de personas que me dan la oportunidad también de decorar sus espacios, ¿verdad? Entonces, pero sí, en el Facebook me pueden encontrar como Severiots, ¿verdad? Y igual en el Instagram estoy también como Severiots, ¿verdad? Entonces, en esos dos medios ustedes pueden contactarme, ¿no? Y ver el trabajo. Entonces, también. sí, o si no, igual pueden preguntarle a los amigos, ¿verdad? Creo que igual en el pueblo ya nos conocen mucho que somos el colectivo Joven Arte, ¿verdad? Entonces ya los otros compañeros también nos pueden pueden dar la información, ¿verdad? Pero sí, el medio más fácil ahora es eso, las redes sociales. Exactamente. Sí, entonces, sí, definitivamente. Ajá. ¿Algo más que quieras agregar, Sever, para ir terminando con esta plática? No, agradecerle a Alex por el espacio y por el espacio y que nos das, ¿verdad? Entonces, de ir platicando un poco sobre el trabajo que venimos haciendo y el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Y eso, y gracias por el espacio y esperamos nosotros seguir creando más, creando más espacios de arte para que también la gente pueda ir también disfrutando de las artes, ¿verdad? Entonces, arte es amplio, ¿verdad? Arte es amplio y no solo es la pintura, no solo es la escultura, ¿verdad? Sino que también hay muchas formas de cómo disfrutar del arte, ¿verdad? Entonces, y eso sería, Alex, y igual cualquier espacio que haya de oportunidad en el arte, nosotros siempre estamos ahí dispuestos a muy bien, Sebre, trabajar, gracias. ¿verdad? Gracias, Sebre, por caerte también a este espacio y por tu tiempo y también por tus conocimientos. De alguna manera también incentivamos a jóvenes a través de estos espacios para que también
pues sigan echándole ganas o motivándose para aprender nuevas habilidades y vivir de esas habilidades, lo que decías, que vivir del arte, que muchas veces muchas veces no vemos eso en todas partes. Entonces, pues eso, gracias, Sever. Ahí terminamos con este episodio. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Pues nos vemos ya en una próxima. Así que pues... Adiós.